Muchas gracias por su presencia y su interés en estos momentos críticos en los cuales el gobierno mexicano está empeñado en embestir y destruir a la ciencia mexicana. Les agradecemos su presencia en esta conferencia y quiero agradecer la presencia de los diputados del Partido Acción Nacional, desde luego de don Juan Carlos Romero Hicks, de Patricia Terrazas, de Ignacio Loyola, de Carlos Madrazo y su servidor Gabriel Cuadri. No me falta nadie más, ¿verdad? De legisladores. Y está con nosotros diversos investigadores de importantísimas instituciones y centros públicos de investigación de nuestro país. Nos acompaña el doctor Juan Martínez, del Instituto de Ecología, el doctor Eric Rosas, del Clúster Mexicano de Fotónica, el doctor Miguel Rubio, que debe andar por aquí, está en un parlamento abierto. Están también el licenciado José Noé Sánchez, de la UNAM, Abigail Vázquez, de la UAM, Zair González, de la UNAM también, y Javier Tobar, de Limba, que nos acompañan para dar testimonio de lo que está ocurriendo en México y de lo que esperaríamos que cambiara. Tiene la palabra en primer lugar Juan Carlos Romero Hicks, por favor. Saludo con un buen día muy forzado, porque no es un buen día. Aunque hay motivos para celebrar la vida y la construcción de la esperanza, en el caso de la ciencia mexicana estamos en la penumbra. Nunca en la historia de este país habíamos tenido tanta hostilidad desde el Ejecutivo Federal para destruir instituciones. Y es el caso de las universidades públicas autónomas, los centros públicos de investigación, así como grupos muy importantes que están siendo acechados de una manera injustificada. Empiezo por mencionar el caso de la Universidad Nacional. Este debate de la libertad académica, que incluye la libertad de cátedra, la libertad de investigación y hoy la libertad de extensión universitaria y cultura, se resolvió en 1933, en los debates entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso y el inicio del rectorado de Manuel Gómez Morín. Cuando pensamos en la Universidad Mexicana, la propia Gaceta de la Universidad Nacional reciente se presenta a sí mismo. ¿Y cuáles son los principios del alma mater del país y las universidades públicas autónomas? Primero, libertad de cátedra. Segundo, compromiso social. Tercero, inclusión. Cuarto, pensamiento crítico. Quinto, laicidad. Sexto, diversidad ideológica. Séptimo, solidaridad histórica. Octavo, pluralidad de voces. Noveno, justicia. Y décimo, igualdad de libertades. Esa es la universidad pública, que, como diría el presidente de la transición chilena, Patricio Aylwin, la universidad es el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Es una pena frente al mundo que un egresado de la Universidad Nacional se degrade a sí mismo ofendiendo a la comunidad académica y junto con esto no entender que es jefe de gobierno y jefe de Estado. Segunda persecución a 31 personas de la comunidad académica, inventando supuestos delitos federales que evidentemente son parte de algo que es completamente irracional. Nosotros hemos exigido el desistimiento inmediato de la Fiscalía General de la República, que está a modo, parece la Procuraduría del Presidente de la República, frente a todo esto. Lo han presentado 2 ocasiones y quieren ir por la tercera. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Se necesita una explicación pública de por qué esto está siendo conducido de manera tan perversa. Tercero,
la falta de transparencia y rendición de cuentas. Hace un año, el presidente de la República anunció y se turnó a la Cámara anterior la desaparición de 109 fideicomisos, diciendo que había corrupción. A este momento no hay una denuncia, Exigimos que la autoridad haga lo necesario o que de plano se desista, y que además una gran cantidad de los fondos desaparecidos eran fondos de ciencia que iban a gasto de inversión, a gasto de infraestructura, a formación de capital humano, a proyectos de ciencia libre, de ciencia aplicada, de innovación y desarrollo tecnológico. Y este mismo contexto de persecución se da también en los centros públicos, lo que ocurrió ya en el CIDE y está documentado: la presión para que Sergio López Ayllón renunciara, la remoción para Alejandro Madrazo en el Centro Regional de Aguascalientes, y la lista continúa. Nosotros, con mucho orgullo, recibimos a miembros muy importantes de esta comunidad académica que tiene más de 30,000 personas en el Sistema Nacional de Investigadores y que lamentablemente están siendo víctimas de la persecución y de la falta de apoyo. Lo dijimos hace varias semanas: cuando un gobierno le teme a la sociedad, está enfermo. Cuando le teme a sus científicos, está en terapia intensiva. Por eso hoy estamos ante problemas muy complejos. Bien, tiene la palabra el doctor Juan Martínez del Instituto de Ecología. Muy buenos días a todos. La razón de estar aquí platicando con todas las fracciones parlamentarias que nos den la oportunidad de platicar es porque como académicos privilegiamos el diálogo y nuestro compromiso es con la verdad y precisamente también con la democracia, porque la ciencia, por su naturaleza autocorrectiva, se parece mucho a los procesos democráticos. Hemos visto en esta administración federal una reducción al presupuesto de ciencia que ha sido constante. Si bien en números nominales, en algunas ocasiones como el presupuesto que se proyecta para el 2022 pareciera similar a 2 puntos de la administración federal pasada, cuando se analiza el valor efectivo de ese presupuesto, considerando la inflación y considerando el porcentaje que representa del producto, es decir, del total que se tiene, del presupuesto total que se tiene, lo que tenemos es la inversión en ciencia más baja de la historia. Podemos platicar de la estructura del presupuesto, pero yo vengo de la manera más humilde, más sencilla, a decirles a ustedes, a los diputados y sobre todo a través de ustedes, los medios de comunicación, que la sociedad sepa que la situación en la que se encuentra el presupuesto de egresos de la Federación es tal que muchas instituciones no tienen el mínimo operacional básico. Si en algún momento yo platiqué a algún medio de comunicación en el año 2019, parece que fue ayer, ¿verdad?, que estaba pasando algo muy raro con el presupuesto, que mi instituto no podía pagar la electricidad, precisamente porque tenemos equipos sofisticados. Con la desaparición de los fideicomisos y también con posibles iniciativas que surjan de esta Cámara, la ciencia puede ser golpeada de una manera muy severa. Por lo tanto, es necesario que los diputados platiquen y nosotros con ellos, para que de esa forma se pueda diseñar un presupuesto responsable, una equidad presupuestal en todas las áreas, no solamente en ciencia. Y lo que les puedo decir es que una institución como la mía tiene problemas, claro, tenemos mucha inventiva, eso no nos falta, pero por favor hay que llegar al punto de que hay que evitar llegar a esta situación de estar abajo del mínimo presupuestal de operación, porque no tenemos la capacidad para dar mantenimiento a las instalaciones, no tenemos la capacidad para dar mantenimiento a los vehículos. Nosotros somos un instituto que recorre todos los rincones del país. El año pasado, si sumamos todos los kilómetros que nuestro personal trabajó en el campo, le dimos 4 veces la vuelta al planeta Tierra.
También tenemos que darle mantenimiento al equipo sofisticado, es equipo caro, su mantenimiento es caro. Eso se hacía con el fideicomiso y otras cosas. Entonces, yo estoy seguro que la situación que vive el Instituto de Ecología no es privativa para esta institución, sino que la están viviendo colegas de otros centros públicos de investigación. Es necesario también que se analice la situación de cómo funcionan todos estos centros y, como lo mencionó Gabriel, que también veamos en la universidad pública, que veamos lo que se tiene que reformar, mejorar, pero que no demos un paso que sea para su destrucción. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra la diputada del Partido Acción Nacional, Patricia Terrazas. Gracias, les damos la bienvenida a la comunidad científica. Y hablando de presupuesto, creo que es importante que le salvemos el honor a la ciencia. El honor porque se ha hablado mucho y se ha destruido mucho la honorabilidad de tanto esfuerzo, tanto estudio y tanto sacrificio. Me queda claro que el presidente es muy difícil que lo entienda, porque difícilmente sacó una carrera universitaria en 14 años, muy difícil va a entender el esfuerzo y el trabajo que lleva una investigación científica. La actual administración del CONACYT, dirigida desde el 2018 por la doctora Elena Álvarez Bulla, ha mantenido una política de hostigamiento hacia la comunidad científica y a la autonomía de las universidades. En los últimos 10 meses, las acciones de CONACYT han generado múltiples efectos negativos a los sectores del sistema de ciencia y tecnología. Los jóvenes investigadores mexicanos, los becarios para estudios doctorales, de manera inesperada, a pesar de múltiples y reiteradas expresiones de compromiso por parte de funcionarios del Fondo de CENER y CONACYT, en junio de 2021, más de 300 estudiantes doctorales mexicanos fueron abandonados a su suerte en el extranjero, al no recibir respuesta a sus solicitudes de prórroga. Esto se concretó a pesar de que el doctor Arturo Herrera, a 2 días de concluir su mandato como secretario de Hacienda, afirmaba que había fondos para responder positivamente a esas solicitudes. Del programa de cátedras de CONACYT, los jóvenes adscritos al programa de cátedras de CONACYT, la forma en la que se ha llevado a cabo a partir de 2019 la separación del cargo de más de 300 jóvenes catedráticos condujo a la conformación de un sindicato que recibió la toma de nota de la Secretaría del Trabajo. En pleno periodo de conversaciones el pasado 26 de agosto, el CONACYT tomó la decisión unilateral de modificar los lineamientos de este programa, llamándolo ahora Investigadoras e Investigadoras por México, con el cual se violentaron las negociaciones mediante estos cambios y se pretende que parte de estos jóvenes trabajen ya no como científicos adscritos a las instituciones de investigación científica, sino como empleados en dependencias del gobierno, lo cual desvirtúa el espíritu del programa original, que es consolidar la formación de investigadores. Nos vamos a los investigadores. El financiamiento a la investigación en 2020, a pesar de los numerosos argumentos que apoyaban la conservación de los fideicomisos para el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación vertidos en el marco del Parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados, el Congreso canceló todos estos instrumentos con la promesa de que sus recursos serían canalizados directamente al apoyo de la investigación, principalmente para CONACYT. Los hechos revelan que gran parte de estos recursos no está disponible para proyectos científicos o tecnológicos. Así, el presupuesto nacional para este tipo de actividades, que ya habían descendido significativamente en los últimos 5 años, ha tenido una importante reducción adicional.
y podemos ponerle un etcétera a todo el ataque a la ciencia y la tecnología. Salvemos el honor de la investigación, salvemos el honor de los científicos. Gracias, Pati. Tiene la palabra el doctor Eric Rosas, del Clúster Mexicano de Fotónica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputados, por recibirnos, por escucharnos. En especial a mi exrector, el diputado Juan Carlos, exrector de la Universidad de Guanajuato, cuando yo era estudiante por allá hace algunos años. Pues, ¿qué más se puede decir? Ya Juan lo ha expresado. La verdad es que hay efectos inmediatos en lo que respecta a los recortes presupuestales para el sector de la ciencia y la tecnología, pero yo quisiera concentrarme en los efectos igualmente importantes, mucho más profundos, que no se verán en los próximos meses o en los próximos años, pero que definitivamente causará que nuestro país, México, se deslice considerablemente dentro del concierto de naciones y se le dificulte a su población futura, a los jóvenes de ahora, el tener el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la tecnología y al bienestar en los próximos años. Reducir, como se ha venido dando considerablemente los apoyos para formar especialistas en los diversos campos de la ciencia y de la tecnología, va a provocar que nuestra economía sufra dentro de algunos años de un lastre del que no va a poder superar fácilmente. Los especialistas en los campos de la medicina no van a estar integrados de manera adecuada en nuestra sociedad y en nuestra economía, y todos vamos a padecer, como lo hemos padecido en los últimos años, de la imposibilidad de generar nuestras propias vacunas, nuestras propias terapias, nuestros propios medicamentos. Tampoco lo va a tener la planta productiva sin todos estos especialistas. La imposibilidad de que en las asignaciones presupuestales de los últimos años se pueda contar con nuevas plazas para investigadores jóvenes hace que en nuestro país los temas de investigación en ciencia y en desarrollo se rezaguen respecto de lo que está pasando en el mundo entero. Y la diputada mencionaba ahorita lo que sucedió con algunos de nuestros colegas hace algunos meses, que están varados, que están olvidados en el Reino Unido, porque no hay plazas para que puedan integrarse, porque ese recambio generacional está siendo afectado severamente. Nos preocupa también el hecho de que las modificaciones que se están dando en los diversos reglamentos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apunten hacia una centralización de la toma de decisiones. Hemos visto en los últimos meses cuán peligroso puede ser para una nación completa el que sea una sola persona quien tome las decisiones de qué se debe de investigar y qué no se puede investigar en nuestro país. Pedimos su apoyo en ese sentido para que la ciencia siga siendo un espacio plural, un espacio en el que los datos que prevalezcan sean precisamente los del método científico, los que sean verificables, los que puedan ser abiertos para todo el mundo, que no se prive, como se está intentando hacer con una ley mordaza, a los investigadores de dar a conocer sus opiniones, que además todas están basadas precisamente en la evidencia. Quisiera concluir mi intervención recordándoles que es falso que México no invierta en ciencia y tecnología porque seamos pobres. No somos un país pobre, pero sí es cierto que seguiremos siendo un país pobre si no invertimos en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Madrazo del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, primero déjenme decirles que nos congratulamos que la Suprema Corte de Justicia haya hecho caso, pues entre otras cosas, la iniciativa que presentamos en el Grupo de Acción Nacional para que se llevara a cabo la sesión y se analizaran las acciones de inconstitucionalidad
que venían presionando a nuestros 31 científicos y que finalmente se pronunció la Suprema Corte de Justicia con una votación de 8-3 a favor de analizar y modificar aquellos modificaciones legales que había hecho el grupo mayoritario de Morena para que se persiguiera a todos aquellos que se les considerara defraudadores fiscales y supuestamente crimen organizado. En segundo término, déjenme comentarles que una manera de medir la ciencia y la tecnología es a través de las patentes que se generan en un país y que en México estamos muy pobres en esto, mientras que en el año 2019 en China se generaron alrededor de 1,5 millones de solicitudes de patente y en Estados Unidos alrededor de 600,000, en México fueron solamente 16,000. Hoy en la tarde, y para muestra un botón, hoy en la tarde tenemos la visita del señor director de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, y les hago el comentario que a lo largo de la historia de la Comisión Federal solamente tienen 8 patentes registradas, que no han solicitado ningún registro de patente desde el año 2016 y que obviamente el que una empresa sea punta de lanza quiere decir que tiene la tecnología más desarrollada, más moderna y que tiene investigación y que tiene desarrollo. Y que como Comisión Federal está de mal, así están Petróleos Mexicanos y todas las instituciones del Estado. Necesitamos apoyar a nuestros científicos, necesitamos darles presupuesto, necesitamos darles mucho más armas para que México sea punta de lanza. Hoy la lucha económica es mundial y se pelea a través de esas patentes, a través de esos desarrollos que tienen que ser mexicanos y solamente con mexicanos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias al diputado Carlos Madrazo. Para terminar, además de agradecerles, simplemente reiterar la importancia, la trascendencia de este tema. Este es un gobierno que tiene como principal enemigo a la inteligencia, un gobierno que pretende destruir a las instituciones de la ciencia mexicana, que persigue a los científicos, y esto, perdón que lo reitere, solo ha ocurrido en los peores regímenes fascistas y comunistas en la historia del siglo XX. Y en México no lo podemos permitir. Este gobierno ha intentado destruir a la ciencia, no solamente tratando de encarcelar científicos, sino que ha hecho recortes presupuestales incapacitantes a los centros públicos de investigación, se ha apropiado y ha saqueado los fideicomisos de ciencia y tecnología que ya se comentaron aquí, con lo cual se financiaban proyectos multianuales, equipamiento, infraestructura, operación y demás. Ha dejado abandonados a los becarios de doctorado en el extranjero. Es un gobierno que pretende eliminar la libertad de investigación. Es un gobierno que acosa a los directores y a los investigadores que osan generar o dar opiniones contrarias al régimen. Es un gobierno que también pretende apropiarse de las patentes y de los derechos de propiedad intelectual que se generan en los centros públicos de investigación. Es un gobierno que ignora que la ciencia y la tecnología y la innovación son motores del crecimiento y del desarrollo y que requieren forzosamente la alianza y la concurrencia entre el gobierno, los investigadores, las instituciones de investigación y la iniciativa privada. Es un gobierno que ha cancelado los recursos para estos proyectos concurrentes, es un gobierno que ha expulsado del Sistema Nacional de Investigadores a los investigadores de las universidades privadas, y es un gobierno que ha negado áreas completas del conocimiento como la biotecnología, tratándolas de sustituir por supercherías, supersticiones y otra serie de cosas. Es un gobierno, como lo hemos comentado ya, que se asemeja en mucho a lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética entre Stalin y su científico, entre comillas, de cabecera, Lysenko, que pervirtió la ciencia soviética, que persiguió a los científicos soviéticos, que negó la evolución a través de la selección natural. Hoy, el CONACYT de Elena Álvarez Buila niega la biotecnología y expulsa la biotecnología de los programas del Sistema Nacional de Investigadores. Y peor aún, promueve una ley de ciencia y tecnología
que va a acabar con la libertad de investigación, va a formalizar la extinción de los fideicomisos y pues va a cercenar las condiciones óptimas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Este gobierno no solamente se está enfrentando a la ciencia y a la tecnología y a los científicos, sino, como lo hemos visto ahora, siguiendo su mismo patrón de conducta, ahora la emprende en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, insultando, agrediendo, que es lo único que puede hacer, que sabe hacer el presidente López, y lo hace por una razón muy sencilla, porque quiere enmascarar, quiere ocultar el fracaso generalizado de su gobierno en seguridad, en empleo, en crecimiento económico, en educación, en salud, en medio ambiente y en energía. Nos tiene a todos distraídos, atendiendo, mordiendo el anzuelo de sus invectivas, de sus agresiones, en este caso en contra de la UNAM. No creo que debamos de morder el anzuelo, rechacemos estas agresiones en contra de la UNAM y, como lo dije en un tuit el día de ayer, que hoy retomó el presidente, le encanta ver mis tuits, por cierto, que yo no estudié en la UNAM, pero encantado de la vida, solidariamente asistiría a una manifestación en defensa de la UNAM y en contra del presidente López, si es que así lo organizan los universitarios. En ese sentido, termino y diciéndoles a nuestros colegas, compañeros de ciencia y tecnología, investigadores, que cuentan con nosotros, que cuentan con los diputados del PAN, los diputados y las diputadas del Partido Acción Nacional, para defenderlos en esta Cámara, para defenderlos legal y políticamente, y que pues están abiertas las puertas de esta fracción parlamentaria para acompañarlos en su lucha por la dignificación, desarrollo y fortalecimiento de la ciencia mexicana. Muchas gracias. Tenemos preguntas de los medios de comunicación. La primera es de Carlos Guzmán, de ABA Noticias. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buen día. Pues lo que acaba de mencionar, pues parte del pronunciamiento ya lo está haciendo, de lo que dijo el presidente López Obrador, la respuesta que le da usted a sus redes sociales. Bueno, finalmente usted ha mencionado, le gusta consultar las redes sociales de usted, ya lo mencionó en Palacio Nacional, pero también le manda a decir que justamente usted también puede encabezar esta manifestación. ¿Qué invitación le haría a la gente de la UNAM, específicamente, que es la agraviada en este momento? Y también, ¿qué comentario nos podría dar de que el viernes en Campeche se va a efectuar el cierre oficial ya de cumplimiento, dice el presidente López Obrador? Perdón, no le entendí. A ver, perdón. Buen día. Le comentaba si nos puede especificar más el tema del pronunciamiento. En la mañana el presidente López Obrador mencionaba justamente este tema de los tuits. Le mandaba decir de que si usted tiene lo que es esta capacidad, que incluso usted puede organizar la marcha. Y la segunda, ¿qué comentario, qué opinión le merece el que el viernes en Campeche el presidente López Obrador y el gabinete se reúnan en este estado para ya declarar oficialmente cerrada la vacunación anti-COVID y el de objetivo de ellos cumplido supuestamente de dosis a los de 18 años y más? Mira, con respecto a la primera pregunta, yo no soy egresado de la UNAM, creo que no tengo derecho de encabezar ninguna manifestación de universitarios. Lo que dije es que con gusto los acompaño y me solidarizo con ellos, punto y aparte. Y con respecto a la vacunación, te puedo decir que es obligación del Estado vacunarnos a todos de manera eficaz y gratuita, como lo ha hecho siempre en la historia moderna del país, y nunca ha sido objeto de propaganda política que los programas de vacunación se hayan llevado a cabo de manera exitosa desde hace muchas décadas en México. La siguiente pregunta es de Javier Divani, del Sol de México. Sí, bueno, la primera es para Gabriel Cuadri. Preguntarte de qué tamaño es el desaliento para los jóvenes del país ante las políticas fiscales de terror y sobre todo ante el hecho de quitarles la oportunidad de incurrir en la ciencia y la tecnología, porque finalmente nuestros cerebros van a tener que irse a otros países seguramente por estas políticas. Y la siguiente es para el doctor. Es para el doctor, que el presidente ha señalado en diversas ocasiones que estos fondos, estos recursos se han retirado por cuestiones de corrupción y por mal uso de los mismos en fundaciones, instituciones, que es uno de los pretextos que ha tenido el presidente. ¿Qué le diría el doctor Juan Martínez al presidente en este sentido? Y si estarían dispuestos a promover que todas las instituciones se hicieran incluso auditorías particulares para demostrarle al presidente que no es así y que está en un error. Gracias. Sí, muchas gracias.
por la pregunta. Yo, pensando que siendo veracruzano y también me gusta mucho el béisbol, primero yo invitaría al presidente y a miembros de su gabinete a que venga a Veracruz, nos echemos una partida de béisbol como amigos. Y lo que les puedo decir a todos es que, primero, la figura de fideicomiso no es una figura que sea mala por sí misma, y eso lo demuestra que hay más de un centenar de fideicomisos federales que todavía siguen en operación. Y segundo, lo que tenemos en los fideicomisos de ciencia, aunque mucho se ha dicho, y también con la evidencia que si fuera el momento de esta partida de béisbol con el presidente nos sentáramos a ver, se vería que ninguno de esos fideicomisos tiene evidencia de actos de corrupción o de un manejo inadecuado ¿verdad?, de sus recursos. En todos ellos había siempre presidiéndolos personal de la Secretaría de Hacienda o de la Función Pública. Si no estuvieran ellos presentes, no se podía tomar algún acuerdo de cómo usar, para los objetivos del fideicomiso, de que se aprobara el uso del dinero. Entonces, no hay ninguna evidencia de que eso haya pasado. Lo que sí hay evidencia es de que estas herramientas, sobre todo en los centros de investigación, los 26 centros públicos de investigación del CONACYT, otro centro público hermano, el CINVESTAT, eran una forma eficiente, innovadora, ¿verdad?, para poder manejar fondos para proyectos específicos. Y ahí también va otro punto importante. Mucho del dinero que estaba en los fideicomisos no venía de la federación, sino venía de instituciones, fundaciones externas que apoyan cierto tipo de investigaciones, cierto tipo de desarrollos, ¿verdad?, en este caso con agricultores, con desarrollos tecnológicos, etcétera, dependiendo el instituto del que estemos hablando, y eran muy útiles. Ahora lo que tenemos ante la carencia de los fideicomisos son las restricciones que se tiene precisamente de cómo se pueden manejar los fondos que están bajo el esquema de la Administración Federal, que prácticamente se están entregando por abril y se están cerrando las partidas presupuestales por ahí incluso de este mes, de octubre. Y eso hace difícil precisamente el mantener en operación proyectos que son continuos, que son multianuales, que son también de largo alcance por su complejidad, como es el caso, por ejemplo, del gran telescopio milimétrico de nuestros compañeros en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que precisamente tenía un fideicomiso para apoyar su funcionamiento. Es también nuestra esperanza que en esta legislatura los diputados nos inviten a platicar más a los investigadores de todas estas instituciones. Un parlamento abierto de un día o de una tarde no sería suficiente. De hecho, el de hoy, donde se va a hablar un poco del presupuesto de ciencia, no es suficiente, para que de esa forma los diputados conozcan cómo se opera. Y yo también le aseguro que nosotros somos auditados prácticamente todos los días. Nuestras instituciones tienen auditores que ocupan espacios en nuestra institución, están revisando todo lo que nosotros hacemos, y cuando les digo todo es todo, y ese también fue el caso de los fideicomisos, y le puedo asegurar que nuestras instituciones, incluso las observaciones que se hacen, han sido atendidas satisfactoriamente. Gracias. La última pregunta es de Claudia Bolaños. Falta el diputado. Nuestro presidente es prisionero de Palacio Nacional y se imagina una realidad alterna y llega con el virus del odio, la soberbia y la ignorancia. Una invitación que le hicimos hace un año para que recorriéramos los hospitales y se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y dejando de ocurrir. Pues hoy se la hacemos para que vayan a universidades públicas autónomas, a centros públicos de investigación, a que complete su educación, a que no descalifique. Ya lo decía el doctor Juan Esteban Martínez, todos los organismos públicos autónomos y los centros públicos de investigación tienen estados financieros auditados, transparentes y con rendición de cuentas. Y si hay alguna anomalía, la autoridad debe operar el Estado de Derecho. No es a través de la descalificación como esto se va a hacer. Nuestro presidente tiene de manual, yo estoy en psicología, 3 conductas: miente, provoca y se hace víctima. Eso hace todos los días.
En este caso, miente, provoca y se hace víctima, porque no tiene resultados. Y no entiende, ya raya en otra conducta psicológica que alguno en psiquiatría tendría que calificar, o un psicólogo clínico, que es la paranoia. Ve enemigos por todos lados. Cuando un gobierno se enemista con las universidades y ve como enemigo a la inteligencia, no puede encontrar la verdad. Lo que puede encontrar es la mediocridad de la descalificación ante su propia ineptitud y ante su propia corrupción. Entonces, ¿sí habría fuga de cerebros por estas políticas hacia los jóvenes? Lo que los datos demuestran, y es lo que los doctores han señalado, es que lamentablemente hay disminución, 1, en las becas internacionales, 2, en los procesos de repatriación, 3, en las cátedras patrimoniales, y por otro lado, en los proyectos internacionales que requieren fondos concurrentes. El concepto moderno es de circulación de cerebros, no de fuga de cerebros. Hasta hace pocos años, el 80% de los becarios de CONACYT regresaban a México, y los que no estaban regresando era porque tenían oportunidades de empleo en los lugares a donde fueron a estudiar, o porque tenían proyectos de carácter internacional de colaboración, o hay otras historias, son historias de amor, ahí no competimos, en donde la realidad personal de decisiones libres estaba operando. Pero hoy lo que estamos viendo en los datos que el propio CONACYT exhibe es que hay menos apoyo a los jóvenes talentosos, y el país tiene que apostar a la formación de capital humano, a mayor infraestructura, a la mayor cantidad de apoyos de ciencia libre, ciencia dirigida, desarrollo tecnológico e innovación en el tema de la ciencia, y no lo estamos viendo así. La semana pasada, el miércoles, instaló la Comisión de Ciencia, y nosotros lo que exhortábamos, y es parte de lo que varios de los legisladores presentes en esta conferencia, que agradecemos su presencia, dijimos es: ya no hagamos denostación del pasado. Se lo hemos dicho al presidente, el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Hoy lo que tenemos que hacer es aprender del pasado. Si hay omisiones o imperfecciones, corrijamos. Hay que construir nuevas páginas. Necesitamos una ciencia actuante como lo que están haciendo ellos, en temas de ecología, en temas de fotónica, en temas de medio ambiente, donde la ciencia tiene mucho que contribuir. 1, en las nuevas enfermedades. 2, agua, cambio climático, biodiversidad. 3, desastres naturales. 4, Estado de Derecho. 5, pobreza, desigualdad y una economía que redistribuya mejor el ingreso. 6, las nuevas energías, y la lista continúa. No hay temas prohibidos. Nuestro presidente haría mucho bien para él y para nuestro país que visitara estos centros, que dialogara con la comunidad científica y aprendiera, y que no estuviera con sus descalificaciones que avergüenzan a la comunidad universitaria. La última pregunta es de Claudia Bolaños, de Contrarréplica. Buenas tardes. Quisiera preguntarles acerca, del presupuesto. Nos dicen que va a ser del más bajo de la historia. ¿Cuánto es lo que se requiere? ¿Qué porcentaje más es el que necesitarían? Y para los diputados me gustaría saber su opinión acerca de la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia al determinar como inconstitucional la prisión oficiosa, preventiva oficiosa, en caso de evasión fiscal. Gracias. Muchas gracias. Instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual México es país miembro, o la propia UNESCO, recomiendan que todos los países no deberían invertir menos del 1% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Nuestro país, en este ejercicio, como se propone para el 2022, si todo se mantiene como está supuesto, estaría invirtiendo el 0.3%, es decir, el 30% del mínimo recomendado por estas instancias internacionales. Estaría además, como lo ha estado tradicionalmente,
muy por debajo del promedio de este grupo de países, de esta veintena de países de la OSD. Y lo que quizá es más preocupante o más refleja de mejor manera lo que sucede con México es que economías similares a la nuestra invierten 3 o 4 veces lo que invierte México. Países que no quiero nombrar para no hacer una referencia negativa de ellos, del Cono Sur, por ejemplo, invierten hasta 3 o 4 veces lo que está invirtiendo México. Nuestros principales socios comerciales, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, invierten respectivamente 6 veces lo que invierte México, 2.4% en el caso de los Estados Unidos de América, y 4 veces lo que invierte México, 1.6% de su PIB en el caso de Canadá. Esto es muy importante para nosotros porque esto nos muestra que efectivamente nosotros somos el eslabón más débil de esta región tan importante del mundo, que es la región norteamericana. Y si seguimos con esta tendencia, pues entonces nuestros socios comerciales van a empezar a pensar si realmente les aportamos algo o les representamos un lastre. O somos la maquiladora. Entonces, creo que ese es el principal problema respecto del presupuesto, que hay una tendencia de estancamiento en esos últimos 3 años. Yo creo que esta tarde lo podremos ver en el Parlamento abierto, estos números concretamente, pero que además no se puede competir en un mundo globalizado, en un mundo que aspira a generar una economía del conocimiento, si nosotros no ponemos atención realmente en estos temas, además de todo lo que ya se ha dicho aquí. Y para nuestro compañero del Sol de México, en relación a lo que decía ahorita mi compañero Juan, nada más quiero recordarles, me parece muy importante, el gran telescopio milimétrico, que orgullosamente tenemos aquí en México, fue uno de los 8 de todo el mundo que participó en este proyecto del Horizonte de Eventos, que hace un par de años dio a conocer la primera imagen de un agujero negro. Este tipo de proyectos que son transanuales, que son multinacionales, son los proyectos que nos acercan realmente a nosotros como nación al mundo desarrollado, y son los que ya no se pueden desarrollar por la extinción de los fideicomisos. Gracias. Agradecemos la presencia de los investigadores y de los medios de comunicación.